11. Nos han dado. ¿Pero qué coño? Un día de verano muy caluroso tomamos un bloque de pisos no muy grande, desde el que se veía muy bien una de las principales carreteras que atravesaban de este a oeste el centro de Ramadi. Tenía 4 plantas, ventanas en la escalera, una azotea abierta y una vista espléndida, y había mucha claridad. Ryan estaba bromeando conmigo cuando entramos, y yo me estaba partiendo de risa. Siempre me hacía reír y eso me relajaba mucho. Sonriendo lo puse a vigilar la carretera. Nuestros soldados estaban trabajando en una bocacalle que daba al otro lado de la azotea, y supuse que si los insurgentes hacían un emboscado o trataban de atacarnos, vendrían por aquella misma. Mientras yo me puse a observar a los soldados de abajo. El asalto comenzó sin problemas. Los nuestros iban tomando una casa tras otra, se movían rápido y sin dificultad. De pronto nos dispararon. Yo me agaché con un tiro que dio a mi lado, en el cemento, y lo llenó todo de esquirlas. Cosas como esa ocurrían a diario en Ramadi y no solo una vez al día. Esperé unos segundos para asegurarme de que habían dejado de disparar los insurgentes. ¿Están bien?, grité mientras miraba a los de abajo para cerciorarme de que no les había pasado nada. Sí, gruñó el otro francotirador. Pero Ryan no me respondió. Miré hacia atrás y lo vi todavía agachado. ¡Arriba tú!, le dije. Ya han dejado de disparar, venga, arriba. Y no se movía. Me acerqué. ¿Pero qué coño?, le grité. ¡Levántate! ¡Levántate! Entonces vi la sangre. Me puse de rodillas y lo miré. Había sangre por todas partes. Tenía un lado de la cara despedazado. Le habían dado a Ryan. Le habíamos repetido una y otra vez que tienes que tener siempre el arma levantada y lista, y estaba escrutando con ella así puesta cuando llegó la bala. Parece ser que fue a estrellarse contra el fusil y luego rebotó y le dio en la cara. Cogí la radio y grité: ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! Volví a agacharme y le miré las heridas. No sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar. Daba la impresión de que iba a morir. Le temblaba el cuerpo y yo imaginé que eran sus últimos espasmos. Llegaron corriendo 2 de los de la sección, Dauber y Tommy, sanitarios los 2. Se colocaron entre él y yo y se pusieron a tratarlo. Tras ellos llegó Mark Lee, que agarró la ametralladora M60 y empezó a disparar hacia el lugar del que habían venido los tiros, para obligar a los insurgentes a replegarse y permitir así que bajásemos a Ryan por las escaleras. Lo levanté y me lo puse sobre el hombro antes de echar a correr. Llegué a las escaleras y las bajé tan rápido como me fue posible. A mitad del camino se puso a gruñir ruidosamente. Por el modo como lo había agarrado, la sangre se le había ido a la garganta y a la cabeza y le estaba costando trabajo respirar. Lo dejé en el suelo, cada vez más preocupado y convencido de que iba a morir. Tenía la esperanza de poder hacer algo, lo que fuera, para mantenerlo con vida. Pero me sentía tan impotente. Ryan empezó a escupir sangre. Recuperó el aliento, volví a respirar y aquello era un milagro. Estiré el brazo para echármelo otra vez al hombro y él me dijo: No, estoy bien, lo tengo controlado, puedo ir andando. Me rodeó con un brazo e hizo caminando el resto del trayecto. Los 2 del ejército se plantaron en la puerta misma con un vehículo de llanta articulada para el transporte de tropas. Tommy subió a él con Ryan y se fueron. Yo volví arriba. Me sentía como si me hubieran dado a mí, y de hecho deseaba ser yo y no él el herido. Mi amigo el grandulón, el bobalicón, el adorable Biggles. Nada de lo que había vivido en Irak me había afectado tanto. El desquite. Volvimos exánimes a la base Tiburón. En cuanto llegamos me deshice de mi equipo, apoyé la espalda en la pared y me desplomé. Entonces empezaron a caerme lágrimas. Estaba convencido de que Ryan había muerto, cuando en realidad seguía vivo, aunque a duras penas. Los médicos trabajaron de lo lindo para salvarlo. Al final lo evacuaron de Irak. Sus heridas eran muy graves. Perdió la vista por completo. No solo la del ojo en el que le habían dado, sino también del otro ojo. Fue un milagro que saliera con vida. Sin embargo, en aquel momento, en la base, yo estaba seguro de que había muerto. Lo sentía en el estómago, en el corazón, en cada parte de mí.
Había sido yo quien lo había apostado donde lo hirieron, así que le habían disparado por mi culpa. 100 enemigos abatidos por mi fusil, 200, más. ¿Qué importaban si había muerto mi hermano? ¿Por qué no me había situado yo en aquel punto? ¿Por qué no me había colocado a su lado? Podría haber matado a ese cabrón. Podría haber salvado a mi Ryan. Me encontraba en un pozo sin fondo, deprimido hasta más no poder. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí con la cabeza hundida y las lágrimas rodándome por la cara. Me dijo al fin una voz desde arriba. Alcé la vista y vi que era la de Tony, mi jefe. ¿Quieres desquitarte, aunque sea solo un poco?, me preguntó. Claro que sí, coño. Me incorporé de un salto. Había algunos que no tenían claro si debíamos ir o no. Lo hablamos y planeamos la misión. Yo, sin embargo, no tenía tiempo que perder. Solo quería cobrarme en sangre lo que le hicieron a mi chaval. Mark. Los de inteligencia localizaron a los malos en una casa no muy alejada de donde habían abatido a Ryan. Un par de Bradley nos llevaron hasta un campo vecino, y el mío llegó cuando ya estaban en la casa algunos de los demás. En cuanto bajó la rampa de nuestro Bradley, empezaron a volar las balas. Corrí a unirme a los otros y los encontré apiñándose para subir por las escaleras al segundo piso. Una vez juntos, esperamos a subir con la espalda vuelta hacia la parte alta. Mark Lee iba al primero y había subido ya unos escalones. Se volvió para mirar por una de las ventanas del hueco de la escalera y al hacerlo vio algo que le hizo abrir la boca para dar la alarma. No llegó a decir nada. En una fracción de segundo le atravesó la boca una bala que fue a salirle por la nuca. Se desplomó sobre los escalones. Nos habían tendido una trampa. Uno de aquellos salvajes se había postado en la azotea de la casa de al lado y estaba mirando por la ventana. Entonces fue el adiestramiento recibido el que tomó las riendas. Subí los escalones y salté el cuerpo de Mark. Disparé por la ventana y rocié con una ráfaga la azotea vecina, y el resto del equipo hizo lo mismo. Uno de nosotros abatió al insurgente. No nos paramos a averiguar quién era. Subimos a la azotea y buscamos al resto de los que nos habían emboscado. Dauber, mientras, se había parado a examinar a Mark. Estaba muy malherido y enseguida se dio cuenta de que no había nada que hacer por él. Vino por nosotros un capitán de tanque. Estuvieron combatiendo todo el día, conduciendo bajo fuegos muy intensos. Trajeron 2 tanques y 4 Bradley, y quemaron toda la munición que llevaban mientras creaban una manta de plomo de la leche para cubrir nuestra retirada. De regreso, miré por la tronera de la rampa del Bradley en que iba, y no vi más que humo negro y edificios en ruinas. Se habían quedado con nosotros y lo había apagado su vecindario al completo. Por la razón que fuese, casi todos supusimos que Mark iba a salvarse y que Ryan moriría. Hasta que volvimos al campamento no nos enteramos de que a ambos les aguardaba el destino contrario. Después de perder 2 chavales en cuestión de horas, nuestros oficiales y Tony decidieron que había llegado el momento de que nos tomásemos un descanso. Nos llevaron de vuelta a la base Tiburón y nos dejaron fuera de servicio. Eso significaba que te dejan al margen del campo de batalla y no disponible para el combate. En cierto sentido se trata de un tiempo muerto oficial, en el que debes evaluar o reevaluar lo que estás haciendo. Estábamos en agosto, un mes de agosto sofocante, sangriento y muy negro. Talla. Chris se derrumbó cuando me llamó para contarme la noticia. No había sabido nada de él hasta entonces y me pilló por sorpresa. No pude menos que agradecer que no hubiese sido él, aunque me dio una pena terrible que hubiese caído uno de ellos. Intenté mantenerme tan callada como me fue posible mientras me hablaba. Quería limitarme a escuchar. Si había visto a Chris con tanto dolor, había sido en contadas ocasiones. Yo no podía hacer nada si no era contárselo de su parte a los familiares. Estuvimos un buen rato hablando por teléfono. Días después asistí al funeral, que se celebró en el cementerio que daba a la bahía de San Diego. Fue muy triste. Había tantos muchachos jóvenes, tantas familias jóvenes. Si siempre resultaba conmovedor ir a un entierro de un CEO, en aquel caso lo fue más aún. Te sientes tan mal. No puedes ni imaginar el dolor de sus familias. Rezas por ellos y das gracias a Dios porque tu marido siga con vida. Das gracias a Dios por no ser tú
la que está en la primera fila. Cuando cuento esta historia, la gente dice que la descripción que hago se queda en lo mínimo y mi voz parece distante, que uso menos palabras para hablar de lo que ocurrió y doy menos detalles que de costumbre. Si lo hago, desde luego no soy consciente de ello. El recuerdo de la pérdida de aquellos dos amigos me quema intensamente en lo más hondo. Para mí es tan fuerte como si estuviera ocurriendo en el mismo momento en que lo estoy contando. Es una herida tan honda y tan viva como si las balas estuvieran atravesando mi piel en este mismo instante. Fuera de servicio. En el Camp Ramadi celebramos las honras fúnebres de Mark Lee. Acudieron SEAL de todas partes de Irak y creo que toda la unidad del ejército con la que habíamos estado trabajando. Estaban todos muy preocupados por nosotros. Aquello fue increíble y me emocionó muchísimo. A nosotros nos pusieron en primera fila porque éramos su familia. Estaba allí el equipo de Mark, su casco y su MK-48. El comandante de nuestra unidad operativa pronunció un discurso breve pero muy intenso. No pudo evitar romper a llorar, y dudo que quedase un solo ojo seco en el auditorio, ni en todo el campamento, de hecho. Cuando acabó la ceremonia, cada unidad ofreció una prenda en señal de aprecio, una insignia, una medalla, y el capitán de los del ejército de tierra dejó el casquillo de una de las balas que había disparado para cubrir nuestra retirada. Uno de los de nuestra sección preparó un video de homenaje con imágenes suyas y lo proyectó aquella noche en una sábana blanca que habíamos colgado en una pared de ladrillo. Bebimos y compartimos nuestro dolor. 4 de los nuevos acompañaron su cadáver a casa. Mientras, dado que seguíamos fuera de servicio y de brazos cruzados, traté de ir a ver a Ryan a Alemania, en donde lo estaban tratando. Tony o cualquiera de los peces gordos me buscaron un vuelo, pero para cuando se averiguó todo, a Ryan lo estaban trasladando ya a Estados Unidos para seguir curándolo. Brad, a quien lo habían evacuado antes por la herida de metralla de la rodilla, coincidió con Ryan en Alemania y volvió con él a Estados Unidos. En cierto sentido fue una suerte. Ryan tenía con él a uno de nosotros para hacerle compañía y ayudarlo con todo lo que iba a tener que soportar. Todos pasamos mucho tiempo en nuestro cuarto. La batalla de Ramadi había sido durísima y el ritmo de las operaciones más difícil de soportar aún que en Fallujah. Habíamos pasado días y hasta semanas fuera sin apenas un descanso entre medias, y algunos de nosotros empezábamos a notarlo incluso antes de que disparasen a nuestros chavales. Nos quedamos en nuestras habitaciones reponiendo fluidos corporales, casi siempre sin muchas ganas de tratar con nadie. Yo pasé mucho tiempo rezándole a Dios. No soy de los que hacen profesión de fe religiosa. Soy creyente, pero no tengo costumbre de ponerme de rodillas en la iglesia ni de cantar a voces. Sin embargo, encuentro cierto consuelo en mi credo, y sobre todo aquellos días que siguieron a la caída de mis amigos. Yo llevaba una Biblia conmigo desde los tiempos del BOTS. No la había leído mucho, pero sí me había acompañado a todas partes. En aquel momento, la abrí y leí algunos pasajes. Pasaba páginas, leía un poco y seguía hojeándola. Cuando todo se había convertido en un infierno a mi alrededor, me confortaba saber que uno forma parte de algo más grande. Cuando me enteré de que Ryan había sobrevivido, me animé muchísimo, pero sobre todo me podía la misma pregunta de siempre. ¿Por qué fue él y no yo? ¿Por qué le había tenido que tocar a uno de los nuevos? Yo había visto muchos combates, había tenido mis victorias y había vivido mi guerra. Era yo el que tenía que haber quedado fuera. El ciego debía ser yo. Ryan no había tenido ocasión de contemplar los gestos de sus familiares al verlo regresar a casa, ni lo adorable que es todo cuando vuelves a casa. ¿Hasta qué punto te parece mejor América cuando llevas un tiempo alejado de ella? Te olvidas de lo hermosa que es la vida cuando no tienes la ocasión de ver las cosas de este modo, y él no la iba a tener nunca. Por más que pudiera decir nadie, yo me sentía responsable. Reemplazos. Llevábamos 4 años en aquella guerra y habíamos vivido un sinfín de situaciones espeluznantes sin que muriese ningún SEAL. Cuando empezaba a dar la sensación de que las cosas empezaban a amainar en Ramadi, y de hecho en todo Irak, nos daban aquel mazazo tremendo. Pensamos que nos iban a mandar a casa,
aun cuando todavía nos quedaban un par de meses en aquella misión. Conocíamos bien cómo se las gastaban los mandamases. Mis 2 primeros mandos habían sido cobardes aprensivos a más no poder, y habían medrado por esto, así que temíamos que se hubiera acabado la guerra para nosotros. Además, nos faltaban 7 hombres, con los que estábamos casi a la mitad de nuestros efectivos. Mark había muerto. Brad y Ryan estaban de baja por las heridas recibidas, y para escoltar a casa el cadáver de Mark se habían destacado 4 chavales. Una semana después de perder a aquellos compañeros, vino a hablar con nosotros el oficial al mando. Nos juntamos en el comedor de la base Tiburón a escucharlo. No fue un discurso muy largo. «La decisión es de ustedes», nos dijo. «Si quieren una vida más relajada, los comprendo. Pero si deciden volver a salir, que sepan que tienen mi bendición». «¿Qué coño?», dijimos todos. «Queremos salir». «Yo, desde luego». Trajeron de un sector más tranquilo la mitad de una sección para completar la nuestra, y también nos mandaron algunos chavales que habían completado su instrucción, sin que se les hubiera asignado aún una sección. Novatos de verdad. La idea era que tuviesen cierta experiencia bélica, una muestra de lo que iban a conocer una vez que los adiestraran en la acción de verdad. Tuvimos muchísimo cuidado con ellos, y ni siquiera los dejábamos salir durante las operaciones. Como buenos SEAL, se morían por combatir, pero nosotros los refrenábamos y los teníamos al principio de chicos de los recados. Les decíamos cosas como: «Ve, anda, alinea los Homer para que podamos salir». Era más por protegerlos. Después de todo lo que habíamos visto, no queríamos que los hiriesen en el campo de batalla. De las novatadas, por supuesto, no iban a librarse. A un pobrecito le afeitamos la cabeza y las cejas, y luego le devolvimos el pelo en forma de pintura en aerosol. Estábamos a mitad de operación cuando entró a la antesala otro de los nuevos. «No te conviene entrar ahí», le advirtió uno de los oficiales. Él se asomó y vio que estábamos apaleando a su compa. «Tengo que entrar», dijo. «No te conviene entrar ahí», repitió el mando. «Eso no va a acabar nada bien». «No tengo más remedio, es mi colega». «Más bien es tu funeral», le volvió a decir el oficial. El nuevo número 2 entró corriendo en la sala. Nosotros mostramos el respeto que nos causaba el hecho de que fuese al rescate de su compi con una intensa lluvia de afecto. Acto seguido lo afeitamos a él también. Los unimos a los 2 con cinta adhesiva y los dejamos de pie en un rincón. Unos minutos nada más. También se llevó sus novatadas un oficial recién graduado. Tuvo lo mismo que los demás, poco más o menos, pero él no se lo tomó demasiado bien. No le gustó la idea de que lo tratasen así unos cuantos reclutas bajunos. El de la graduación es un concepto curioso en los equipos de los SEAL. No es que no se respete, sino que no se considera indicio de la valía de un hombre. En el BOTS se trata igual a los oficiales y a los reclutas, como mierdas. Una vez que los superas y entras a los equipos, pasas a ser novato, y a los novatos también se les trata igual, como mierdas. Y aunque la mayoría de los oficiales lo toman a bien, más o menos, siempre hay, claro está, excepciones. La verdad es que los equipos los dirige el recluta más veterano. Para ser jefe tienes que tener entre 12 y 16 años de experiencia, y el oficial que destinan a una sección tiene muchos menos, no ya en los SEAL, sino en el resto de la armada. La mayoría de las veces no sabe una mierda. Puede ser que ni siquiera el oficial jefe tenga más de 4 o 5 años de antigüedad. Así es como funciona el sistema. Con suerte, un oficial puede verse al frente de hasta 3 secciones, tras lo cual lo ascienden a jefe de unidad operativa, o de algo similar, y deja de pisar el campo de batalla. Y aún para llegar a eso, buena parte de lo que ha tenido que hacer han sido labores administrativas y cosas como supresión de conflictos, es decir, garantizar que una unidad no recibe disparos de otra. Todo eso son ocupaciones importantes, pero no se parecen en nada al combate práctico. Si hablamos de echar puertas abajo o montar un puesto de francotirador, no puede decirse que la experiencia del oficial vaya muy lejos. Hay excepciones, claro. Yo he trabajado con algún que otro oficial de calidad y muchos tiros pegados, pero como norma general, lo que sabe la oficialidad del combate puro y duro está a años luz de lo que conoce cualquier fulano que lleve años y años de batallas a la espalda. Yo me metía siempre con TT, porque cuando hacíamos un asalto se quedaba atrás,
listo para entrar en acción, pero no con un fusil, sino con su ordenador táctico. Las novatadas ayudan a que nadie olvide dónde queda la experiencia, ni a quién deberían recurrir cuando las cosas se pongan feas de verdad. También viene bien para que los que lleven un tiempo en la unidad sepan qué cabe esperar de los nuevos. Compare y elija el lector. ¿Quién va a preferir que le cubra las espaldas? ¿El fulano que se metió en el berenjenal para salvar a su compi? ¿O el oficial que se echó a llorar porque lo estaban maltratando un puñado de reclutas? Las novatadas les bajan los humos a los nuevos y les recuerdan que todavía no han conocido un marrón de verdad. En el caso de un oficial, esta dosis de humildad puede hacer maravillas. Yo he tenido muchos buenos oficiales, pero todos los mejores eran gente humilde. Otra vez al lío. Fuimos volviendo poco a poco al trabajo y empezamos sobrevigilando durante periodos breves. Nuestras misiones duraban una noche o dos en territorio indio. Un IED, artefacto explosivo, alcanzó a un tanque y nosotros fuimos a protegerlo hasta que lo arreglaron. Nuestra labor era más llevadera, más sencilla de lo que había sido hasta entonces. No nos alejamos tanto de los puestos de combate avanzados, lo que significa que no estábamos tan expuestos al fuego enemigo. Una vez que teníamos la cabeza centrada de nuevo en aquello, empezamos a ir más lejos. Nos internamos más en Ramadi, y aunque no volvimos nunca a la casa en la que habían matado a Mark, sí regresamos a aquella zona. Y lo hicimos decididos a traer a los responsables de aquello, para que pagaran por lo que nos habían hecho. Estando un día en una casa después de abatir a unos insurgentes que habían estado intentando poner artefactos explosivos, nos encontramos sometidos a un fuego intenso. El que nos disparaba tenía un arma más potente que el Kalashnikov. Tal vez era un Dragunov, un fusil de francotirador de fabricación soviética, porque las balas estaban atravesando las paredes de la casa. Yo estaba en la azotea, tratando de imaginarme de dónde venían los disparos, cuando de repente oí el pesado ulular que anunciaba la llegada de helicópteros Apache. Los observé describir plácidos círculos durante un segundo e inclinarse a continuación para efectuar un ataque coordinado en picada hacia nuestras posiciones. ¡Las BS! Gritó alguien, quizá yo. Lo único que sé es que sacamos todas las señales que teníamos para dejarles claro que éramos amigos. Las BS-17 son las banderas cuadradas de color naranja vivo que se colocan o se enarbolan para que no te confundan con el oponente. Por suerte lo entendieron y se apartaron en el último instante. El chaval de transmisiones había estado hablando con los helicópteros del ejército poco antes del ataque para comunicarles nuestra localización, pero debe de ser que en sus mapas tenían las coordenadas marcadas de manera diferente, y al ver en la azotea un puñado de fulanos con armas, sacaron la conclusión errónea. En Ramadi trabajamos mucho con Apache. Eran aparatos muy valiosos, no solo por sus cañones y sus cohetes, sino también por la facilidad con que podían sobrevolar la zona para reconocerla. En una ciudad no siempre es fácil determinar de dónde vienen los fuegos, y lo de tener un par de ojos o más por encima de tus posiciones y ser capaz de comunicarte con quienes los manejan puede ser de gran ayuda a la hora de hacerte una composición del lugar. Los de los Apache tenían reglas de enfrentamientos diferentes a las nuestras. En aquel tiempo, destacaban sobre todo las que se aplicaban a la hora de disparar misiles Hellfire, que solo podían usarse contra armas de manejo colectivo. Era parte de la estrategia destinada a limitar la magnitud de los daños colaterales producidos en la ciudad. Los AC-130 también colaboraban de vez en cuando con la observación aérea. Estos colosales cañoneros poseían un gran poder ofensivo, aunque la verdad es que estando en aquella misión nunca llegamos a recurrir a ellos para que usaran sus obuses ni sus cañones. También ellos tenían reglas de enfrentamiento muy estrictas. Nos limitamos a sacar provecho de sus sensores nocturnos, que les permitían evaluar el campo de batalla aún en condiciones de total oscuridad. Una noche asaltamos una casa mientras uno de ellos volaba en círculo sobre nosotros para protegernos. Cuando entramos, nos llamaron para comunicarnos que teníamos un par de fuguillas, que era como llamábamos a los que escapaban por la parte trasera. Salí corriendo con uno de mis chavales y los perseguimos en la dirección que nos había dado el cañonero.
Al parecer, los insurgentes se habían escondido en una casa vecina. Entré y dentro me encontré con un joven de 20 y pocos años. ¡Al suelo!, le grité mientras le hacía gestos con el arma. Me miró con cara de no estar entendiéndome, así que exageré los gestos mientras le decía ¡abajo! ¡Abajo! Él seguía mirándome pasmado. Me resultaba imposible prever si tenía intención de atacarme o no, y por supuesto no acababa de entender por qué no me obedecía. Como más vale prevenir que curar, le di un golpe y de un manotazo lo eché al suelo. Entonces saltó su madre de detrás de él gritando yo no sé qué. A esas alturas tenía ya conmigo un par de los míos, incluido el intérprete, quien al fin consiguió calmar las cosas y empezó a hacer preguntas. La madre acabó por aclararnos que el muchacho tenía cierta deficiencia mental y no había entendido nada de lo que yo estaba haciendo. Dejé que se levantara. De todo esto había sido testigo de pie, en silencio, y a un lado, un hombre que di por supuesto que sería su padre. Sin embargo, una vez que vio que su hijo estaba a salvo, la madre nos dejó claro que no tenía ni idea de quién era aquel capullo. Resultó que había entrado por la cara para fingir que vivía ahí. Era uno de los fuguillas que nos había brindado la Fuerza Aérea. Supongo que no debería contar esta historia sin confesar algo. La casa de la que huyeron aquellos hombres era, de hecho, la última que asaltábamos aquella noche. En la primera encabecé yo el resto de los muchachos. Estábamos alineados en la puerta, preparándonos para irrumpir, cuando nuestro oficial jefe alzó la voz. «Aquí hay algo que no encaja», anunció. «No me gusta». Volví la cabeza y eché un vistazo alrededor. «¡Mierda!», reconocí, los he traído a una casa que no es. Entonces salimos y nos fuimos a la buena. ¿Me habrán recordado alguna vez mis compañeros aquella metedura de pata? Pregunta retórica. 2 por 1. Un día estábamos fuera en una operación cerca de Sunset, delante de una bocacalle. Dauber y yo estábamos en una azotea, observando lo que estaban haciendo los de la zona. Él acababa de dejar el fusil para descansar un rato, y al ponerme detrás de la mira del mío vi un par de tíos que bajaban la calle hacia mí en un ciclomotor. El de la parte de atrás llevaba una mochila, y mientras lo observaba la dejó caer en un bache. No estaba repartiendo el correo, sino colocando un IED. «No te lo pierdas», le dije a Dauber, que cogió los binoculares. Los dejé alejarse unos 140 metros antes de disparar el 7.62. Dauber, que seguía mirando la escena por los prismáticos, dijo que parecía sacada de 2 tontos muy tontos. La bala atravesó al primero y le dio al segundo. La motillo se tambaleó y fue a estrellarse contra una pared. 2 pájaros de un tiro. En este caso, el contribuyente puede estar seguro de que no hubo despilfarro de recursos. El disparo, sin embargo, trajo controversia. Como había de por medio un artefacto explosivo, el ejército envió a algunos de los suyos al lugar, pero tardaron como 6 horas en llegar. Había atascos y me fue imposible, a mí y a cualquiera, tener vigilado el bache todo aquel tiempo. Para complicar más aún las cosas, los Marines registraron en la misma calzada un camión con volquete que, según sus sospechas, hacía las veces de artefacto explosivo móvil. La caravana era tremenda y por supuesto el explosivo del bache acabó por desaparecer. Generalmente esta situación no habría supuesto ningún problema, pero pocos días antes habíamos descubierto que los rebeldes repetían un patrón determinado. Pasaban al lado de un puesto de combate avanzado con un ciclomotor minutos antes y después del ataque, sin duda para explorar el lugar y enviar luego información relativa al atentado. Pedimos carta blanca para disparar a todo el que fuese en ciclomotor, pero nos negaron la solicitud. Los abogados o algunos de los de la cadena de mando debieron de pensar que estaba intentando pasarme de listo cuando oyeron hablar de mi disparo doble. El fiscal militar quiso investigar sobre este caso. Por suerte tenía testigos de sobra de lo que había pasado, pero aún así tuve que responder todas las preguntas del fiscal, mientras los insurgentes seguían usando ciclomotores y recogiendo información. Nosotros los observábamos de cerca y destruíamos todas las motos que encontrábamos aparcadas en casas y patios, pero eso era lo máximo que podíamos hacer. Tal vez sus señorías esperaban a que saludásemos y sonriéramos a la cámara. En Irak no habría sido nada fácil salir a la calle y ponerse a disparar descaradamente unos a otros. Entre otras cosas porque siempre había testigos por todas partes, y también porque en Ramadi
Por cada muerte que hacía tenían que redactar una declaración al respecto. No es broma. Se trataba de un informe diferente de los que hacíamos después de cada acción, en el que debía hablar solo de los disparos efectuados y los muertos registrados, y la información tenía que ser muy concreta. Yo llevaba siempre un cuadernillo para tomar nota del día, la hora y los detalles relacionados con la persona abatida, lo que estaba haciendo, la bala empleada, el número de disparos efectuados, la distancia con el blanco y los testigos presentes. Todo esto iba al informe junto con cualquier otra circunstancia especial. Los jefazos decían que todo aquello servía para protegerme si se emprendía en algún momento una investigación por una muerte injustificada. Pero yo estoy convencido de lo que estaba haciendo en realidad para cubrirle las espaldas a otros que estaban mucho más arriba en la cadena de mando. Llevábamos siempre el cómputo de los insurgentes que matábamos, hasta en los peores tiroteos. A uno de nuestros oficiales se les asignaba siempre la misión de registrar por su cuenta los detalles de cada enfrentamiento y de transmitirlos luego por radio. Yo me he encontrado muchas veces combatiendo a rebeldes al mismo tiempo que le daba los detalles a TT o a otro oficial. Tal coñazo llegó a ser que un día, cuando vino el oficial para pedirme los detalles de un disparo, le dije que había matado a un niño que me estaba saludando. Es verdad que fue un chiste de muy mal gusto, pero para mí era una forma de decirle, vete a hacer puñetas. La burocracia de la guerra. No estoy seguro de lo extendido que estaba el procedimiento de las declaraciones de francotirador. Para mí empezó durante la segunda misión, mientras operaba en la calle Haifa, y en ese caso fue otro el que las rellenó por mí. Estoy convencidísimo de que todo aquello no era más que un CIA, un cobraespaldas para los mandamases. Estábamos matando al enemigo a diestra y siniestra. En Ramadi el total de muertes que hicimos alcanzó cifras astronómicas y las declaraciones se volvieron obligatorias y muy elaboradas. Supongo que el oficial al mando o cualquiera de su estado mayor tuvo que ver los números y decirse que en caso de que los abogados preguntaran qué estaba pasando, lo mejor era guardar la ropa. Una forma genial de hacer la guerra. Prepárate para defenderte por haberla ganado. Menudo coñazo. Yo a veces bromeaba diciendo que no valía la pena molestarse en matar a alguien, aunque por otro lado, es así como sé con exactitud a cuántas personas maté, oficialmente, entre comillas. La conciencia limpia. A veces daba la impresión de que Dios los estaba refrenando para que me diese tiempo a acostarme tras el fusil. ¡Despierta! Abrí los ojos y levanté la vista de donde estaba tendido. Toca relevo, me dijo Jay, mi LPO. Había estado tras el fusil unas 4 horas mientras yo echaba una cabezadita. De acuerdo, le dije. Me desperecé y me dirigí al arma. ¿Qué? ¿Ha pasado algo?, le pregunté. Cada vez que alguien se apostaba tras su fusil, la persona a la que relevaba lo ponía al tanto de forma rápida. Quién había pasado por las calles de abajo, etc. Nada, dijo Jay, no he visto a nadie. ¿Nada? Nada, me contestó. Nos cambiamos las posiciones y Jay se bajó la gorra para echarse a dormir un rato. Yo puse el ojo tras la mira y me puse a escrutar. No habían pasado ni 10 segundos cuando se me plantó un insurgente en el centro de la retícula, Kalashnikov en mano. Lo estuve viendo efectuar movimientos tácticos en dirección a una posición americana, el tiempo justo para confirmar que encajaba con las reglas de enfrentamiento, y luego lo abatí. «Hijo de la gran puta, ¿cómo te odio?», me gruñó Jay, tumbado cerca de donde estaba. Ni siquiera se molestó en levantarse la gorra, por no hablar ya de ponerse de pie. Nunca tuve ninguna duda sobre la gente a la que mataba. Mis colegas se metían conmigo. «Yo sé de qué va, Chris. Tienes un fusil pequeño recortado al final de la mira, y todo lo que ves está dentro de las reglas de enfrentamiento. Ajá». Sin embargo, la verdad es que mis blancos eran siempre de lo más obvio, y por supuesto cada vez que disparaba tenía testigos de sobra. No había otra. No podías correr el riesgo de cometer un error, porque te iban a crucificar si no te atenías de forma estricta a las reglas de enfrentamiento. En Fallujah hubo un incidente cuando los Marines estaban despejando una vivienda. Una de las unidades había irrumpido en la casa, y al ir a asegurarse de que no había nadie en las habitaciones, pasaron por encima de algunos cadáveres. Por desgracia,
Entre los cabrones del suelo había uno que no estaba muerto, y una vez que estaban dentro los de la infantería de marina, se dio la vuelta y le quitó la anilla a una granada que estalló y mató o hirió a unos cuantos. Desde entonces, los Marines se acostumbraron a pegarle un tiro a todo el que veían entrar a una casa. En un momento dado, sin embargo, los grabó un periodista, y cuando el video se hizo público, el cuerpo tuvo problemas. Los cargos se desestimaron o no llegaron ni siquiera a presentarse, ya que en la investigación preliminar quedaron claras las circunstancias. Sin embargo, todos teníamos siempre muy presente hasta la posibilidad de una imputación. Lo peor que podía hacer uno por aquella guerra era meter a los medios de comunicación en las unidades. En general, los americanos no soportan la cruda realidad de la guerra, y la información que enviaban los periodistas no nos ayudaba en absoluto. Los peces gordos querían contar con el apoyo del público, pero en realidad, ¿a quién le importa? Yo lo veo así. Si nos mandas a hacer un trabajo, deja que lo hagamos. Por eso tenemos almirantes y generales, que nos supervisen ellos y no un zampabollos del Congreso, sentado en un sillón de piel en Washington, con un puro en la boca y el aire acondicionado del despacho puesto. Me diga dónde y cuándo puedo o no puedo dispararle a alguien. ¿Cómo vas a verlo si nunca han estado en el campo de batalla? Una vez que deciden enviarnos, que nos dejen hacer nuestro trabajo. La guerra es la guerra. ¿Quieres que conquistemos a nuestro enemigo o que lo aniquilemos? ¿O acaso nos mandas allí para que le sirvamos té con pastitas? Dile a los militares cuál es el resultado final que estás buscando y lo vas a tener, pero no intentes venir a decirnos cómo tenemos que obtenerlo. Todas esas normas sobre cuándo y en qué circunstancias podía matarse al combatiente enemigo solo servían para complicarnos el trabajo y poner en peligro nuestras vidas. Las reglas de enfrentamiento se volvieron tan retorcidas y por culeras porque estaban metiendo mano en el proceso los políticos. Las han redactado abogados que intentan proteger a los almirantes y a los generales de los diputados, en vez de personas que se preocupan por los que están recibiendo disparos en el campo de batalla. Por algún motivo, en casa había muchos, no todos, claro, incapaces de aceptar que estábamos en guerra, que la guerra es muerte, muerte violenta la mayoría de las veces. Había mucha gente, y no solo políticos, que querían imponernos fantasías ridículas, someternos a un patrón de comportamiento que no podría mantener ningún ser humano en una guerra. No digo que deban cometerse crímenes de guerra, lo que digo es que los combatientes necesitan que los dejen combatir sin atarles las manos. Según las reglas de enfrentamiento que tuve que acatar yo en Irak, si alguien entraba en mi casa, mataba a tiros a mi mujer y a mis hijos y luego tiraba el arma. Se esperaba de mí que en vez de dispararle lo llevara preso con cuidado. ¿Lo haría el lector? Habrá quien defienda que mis triunfos demuestran que las reglas de enfrentamiento funcionaban, pero yo tengo la sensación de que podría haber sido más eficaz, haber protegido tal vez a más gente y ayudado a acabar antes con la guerra sin ellas. Daba la impresión de que las únicas noticias que leíamos estaban relacionadas con atrocidades o con lo difícil que estaba resultando pacificar Ramadi. ¡Sorpresa! Matamos a todos aquellos malos. ¿Y qué ocurrió? Los dirigentes de las tribus iraquíes al final se dieron cuenta de que íbamos en serio y acabaron por hacer piña no solo para formar gobierno, sino para echar a los insurgentes. Hubo que emplear la fuerza, actuar con violencia y crear una situación en la que fuera posible la paz. Leucemia. Nuestra hija está enferma, tiene los glóbulos blancos muy bajos. Apreté un poco más el teléfono mientras Taya seguía hablando. Mi chiquitina había estado un tiempo con infecciones y con ictericia. El hígado no parecía capaz de hacer frente a la enfermedad. Ahora los médicos querían hacerle más pruebas y todo tenía muy mala pinta. No decían que fuese cáncer ni leucemia, pero tampoco lo negaban. Iban a hacerle unos análisis para confirmar sus peores sospechas. No estoy seguro de todo lo que me dijo, pero sí oí bien la palabra leucemia, cáncer. Mi pequeña iba a morirse. Me sentí aplastado bajo una losa de impotencia. Me separaban de ella miles de kilómetros y no podía hacer nada por ayudarla. De hecho, ni siquiera estando allí habría conseguido curarla. La voz de mi mujer dejaba ver que se sentía triste y sola.
La ansiedad de aquella misión había empezado a pesarme mucho antes de recibir aquella llamada telefónica en septiembre de 2006. La pérdida de Mark y las heridas gravísimas de Ryan habían hecho mella en mí. Se me había disparado la tensión y me costaba dormir, y recibir la noticia de lo de mi hija me llevó al límite de mi aguante. Supongo que no debió ser fácil soportarme. Por suerte, no quedaba mucho tiempo para acabar con aquel periodo de servicio. En cuanto informé al mando de la enfermedad de la pequeñina, empezaron a organizar mi viaje de regreso a casa. Nuestro médico arregló el papeleo necesario para obtener una carta de la Cruz Roja, en la que se indicaba que los familiares de un soldado lo necesitaban por una emergencia. Una vez que llegó el documento, mis comandantes se encargaron de que se llevara a efecto. A punto estuve de no salir. Las cosas se habían puesto tan al rojo vivo en Ramadi que no era fácil encontrar un vuelo. Ni entraban ni salían helicópteros. Hasta los convoyes seguían siendo víctimas de los ataques de los insurgentes. Preocupados por mí y sabiendo que no podía permitirme una espera muy larga, mis chavales cargaron los Homer, me pusieron en el centro y me sacaron de la ciudad en dirección a la base aérea de TQ. Al llegar ahí, se me hizo un nudo en la garganta cuando les entregué mi chaleco antibalas y mi M4. Mis colegas volvían a la guerra y yo me iba a casa. No molaba. Tenía la sensación de estar dejándolos en la estacada y de estar escaqueándome. Aquel era un conflicto. Familia y patria, familia y hermanos de armas, que nunca llegué a resolver del todo. En Ramadi había hecho aún más muertes que en Fallujah. No solo superé a cualquier otro en aquella misión, sino que la suma total me convirtió en el francotirador americano más prolífico de todos los tiempos, por usar la fina expresión oficial. Aún así, me sentía un rajado. Tenía la impresión de no haber hecho lo suficiente.